¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación. La idea es convocar a prestigiosos investigadores de la Argentina para abordar, para acercarnos a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy vamos a explorar el ciclo del agua. Vamos a tratar de conocer los elementos que conforman el ciclo del agua, desde los procesos como la evaporación, la formación de nubes, hasta los fenómenos climáticos como el Niño o la Niña, que impactan tan fuertemente en la actividad humana. Y naturalmente reflexionaremos sobre cómo hay que planificar para hacer un uso racional y eficiente del agua disponible. Y en definitiva queremos saber qué es exactamente el ciclo del agua, cómo lo pensamos desde nuestro país, desde la Argentina. Vamos a consultar entonces a la doctora Carolina Vera, que es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y además investigadora del CONICET. Ella nos va a ilustrar sobre lo que queremos aprender. Para entender el ciclo del agua hay que saber que el agua que se encuentra en el sistema formado por la Tierra y la atmósfera es siempre la misma. Lo que cambia son los estados del agua, que pueden ser sólidos, líquido o gaseoso, que se encuentran contenidas en los océanos, los ríos, los suelos, el aire. Entonces se denomina el agua o ciclo hidrológico al proceso mediante el cual el agua se transfiere de los océanos a la atmósfera y luego vuelve al mar. En este ciclo, el agua, por la acción de la radiación solar, se evapora desde las superficies oceánicas y se transfiere a la atmósfera, donde por procesos de enfriamiento se puede condensar y eventualmente producir fenómenos de precipitación o nieve. Parte de la precipitación vuelve a evaporarse, retorna a la atmósfera. Otra parte es absorbida por el suelo y va a formar parte del agua subterránea, y otra parte se escurre a través de los ríos y arroyos y eventualmente vuelve hacia los océanos. La evaporación es el proceso por el cual el agua de la superficie terrestre cambia de su estado líquido al gaseoso llamado vapor de agua y se incorpora a la atmósfera. La evaporación es más intensa en las regiones con temperaturas más cálidas. Por eso, la mayor fuente de vapor de agua en la atmósfera se encuentra en las regiones oceánicas próximas al Ecuador, delimitadas con el color rojo en esta figura. El agua evaporada es transportada alrededor del globo por medio de los vientos. En este proceso, el agua se desplaza, pero no en forma líquida en su mayor parte, sino en forma de vapor de agua. Sobre este punto en particular están las que se llaman las corrientes de chorro, y muy en especial aquellas que se forman en la parte baja de la atmósfera. Las corrientes de chorros de capas bajas, cuyo nombre en inglés es Low Level Jets, alcanzan su máxima intensidad entre 1000 y 1500 metros de altura. La corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica se genera cuando los vientos alisios, que son vientos superficiales del este que fluyen en el Ecuador, entran en Sudamérica y son forzados a desviarse hacia el sur y canalizarse en forma de una corriente en chorro debido a la barrera que produce la cordillera de los Andes. Esta corriente en chorro llega a su máxima intensidad sobre Bolivia y luego hacia el sur disminuye su intensidad y a la salida favorece la formación de nubes convectivas, tormentas severas en el este de Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Otro proceso importante en el ciclo del agua es lo que se llama la condensación.
Es decir, se produce un cambio de estado. El agua pasa de estado gaseoso, o sea, de vapor de agua, a estado líquido. Teniendo en cuenta que la temperatura de la atmósfera disminuye con la altura, el proceso de condensación ocurre cuando el aire caliente asciende, se enfría y disminuye su capacidad de almacenar vapor de agua. Por lo tanto, el vapor de agua en exceso condensa y forma gotas de nubes que, cuando se tornen lo suficientemente grandes y pesadas, pueden precipitar en forma de lluvia. Uno de los procesos que genera nubes es la convección, que se refiere a los movimientos verticales que se producen en la atmósfera. Durante el día, la radiación solar calienta la superficie terrestre, que a su vez comienza a calentar la porción inferior de la atmósfera. Ese aire entonces se torna menos denso y comienza a ascender. A medida que gana altura, se va expandiendo y se enfría. Si el ascenso y el consecuente enfriamiento son lo suficientemente importantes, se va a producir la condensación del agua y se van a generar nubes llamadas nubes convectivas. En los centros de baja presión o ciclones, el viento circula en la dirección de las agujas del reloj. En los niveles bajos de la atmósfera, el efecto de la fricción que produce la superficie terrestre hace que los vientos se desaceleren y se desvíen hacia el centro del ciclón. Allí se va a producir una acumulación del aire que necesariamente va a tener que ascender porque no puede ir hacia abajo por la presencia de la superficie terrestre. En esos movimientos de ascenso se va a producir la formación de nubes por condensación y eventualmente se producirán eventos de lluvia. Los frentes son los límites entre masas de aire cálidas y masas de aire más frías. En el caso de los frentes fríos, las masas de aire más fresco y densos avanzan y promueven el ascenso de las masas de aire más cálidas y húmedas que se encuentran adelante. En este ascenso se puede producir condensación y posiblemente lluvias. En el caso de los frentes fríos, el ascenso puede ser muy vigoroso y dar lugar a chaparrones aislados y a tormentas eléctricas. En el caso del frente caliente, es la masa de aire caliente la que se mueve hacia adelante y asciende sobre la masa de aire frío por ser menos densa. En este movimiento de ascenso produce nubes y precipitación. Pero como la intensidad de este movimiento de ascenso es más débil, las precipitaciones que se producen son más continuas y extendidas. Los movimientos de ascenso necesarios para la formación de nubes pueden producirse también en presencias de cadenas montañosas. Si las montañas son lo suficientemente altas, el aire se va a ver forzado a ascender, se va a enfriar y se va a producir la condensación del vapor de agua, formando nubes y eventualmente precipitación. En el caso de la Argentina, los vientos predominantes son de oeste a este. Y en el caso de los Andes patagónicos, donde las montañas no son muy altas, las nubes se pueden formar en la cima o bien hacia el este de la cordillera. Un caso diferente es el de los Andes, en la región de Mendoza y San Juan, donde las montañas son más altas. Los vientos, predominantemente del oeste, traen aire cargado de humedad proveniente del Océano Pacífico que asciende a lo largo de la ladera chilena, produciéndose la condensación y la formación de nubes. Cuando atraviesan hacia la ladera argentina, los mismos descienden totalmente secos y con temperaturas anormalmente cálidas. Este fenómeno, típico del invierno, se lo conoce como fenómeno del viento sonda, que puede elevar las temperaturas a más de 20 grados. La corriente del chorro favorece la presencia de precipitación en el centro y en el norte de la Argentina. Sin embargo, como los datos que tenemos sobre esa región, las observaciones meteorológicas, están tan limitadas, el conocimiento que tenemos sobre esta corriente es muy precario. Para poder estudiar este fenómeno con mayor profundidad, fue necesaria la participación conjunta de científicos, estudiantes, personal de apoyo, voluntarios de distintos países de la región. En realidad todos colaboraron en el diseño y ejecución de lo que se llamó el experimento de campo, con unas iniciales, SOLJEX,
South America, o sea de Sudamérica, Low Level, bajo nivel, Jet Experiment, el experimento de la corriente. Esta experiencia se hizo desde el 15 de noviembre del año 2002 hasta el 15 de febrero del año 2003 y se hizo con la colaboración de distintos organismos científicos internacionales y nacionales que cubrió una gran parte de Bolivia, Brasil, el centro y norte de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Para llevar a cabo el experimento SALJEX, South American Low Level Jet Experiment, se realizó con la finalidad de conocer la estructura tridimensional de la corriente en chorro y de los sistemas de precipitación asociados. Las misiones aeronáuticas del avión WP-3D fueron un componente esencial del experimento, brindando información en detalle de la estructura espacial de la corriente en chorro y su intensidad. Este avión se utiliza generalmente para monitorear los huracanes que se desarrollan en el Caribe y es conocido como el avión cazahuracanes. Sus vuelos sobre Sudamérica brindaron información muy valiosa y única para el estudio de las nubes, tormentas severas y su relación con la corriente en chorro. En el próximo bloque vamos a hablar de un fenómeno climático que en las últimas décadas impactó fuertemente en el medio ambiente. Me estoy refiriendo al fenómeno del Niño. Y además vamos a analizar las consecuencias que trajo sobre distintas zonas de nuestro país. El fenómeno del Niño, que se produjo entre abril de 1982 y junio del año 1983, fue considerado el más intenso del último siglo, a tal punto que produjo, desde el punto de vista climático, fuertes sequías e intensas precipitaciones, pero por otro lado causó más de 2.000 muertes y pérdidas económicas que superaron los 13.000 millones de dólares. En la Argentina solamente más de 250.000 personas tuvieron que ser evacuadas y más de 7 millones de hectáreas quedaron inundadas desde la provincia de Buenos Aires yendo hacia el norte hasta llegar a Formosa. El evento, que se produjo desde abril del año 97 hasta mayo del año 98, también trajo consecuencias globales devastadoras. Vamos a aprovechar a la doctora Carolina Vera, que nos va a explicar exactamente desde el punto de vista climático en qué consiste el fenómeno del Niño. En condiciones normales, los vientos alisios arrastran las aguas más cálidas del océano superficial del Pacífico ecuatorial, aquí están representadas con los colores rojos, hacia el oeste en la región de Indonesia. Este desplazamiento de las aguas promueve la surgencia de aguas más frías en la costa de Sudamérica. Las aguas más cálidas en el Pacífico ecuatorial constituyen una pileta de agua caliente con temperaturas más altas de 28 grados centígrados. Estas aguas superficiales promueven el ascenso del aire y la condensación, dando lugar a tormentas muy intensas. Los vigorosos movimientos de ascenso que se producen sobre las tormentas intensas promueven vientos hacia el este en la altura, vientos descendentes sobre la costa de Sudamérica y refuerzan los vientos superficiales del este, contribuyendo a mantener las aguas cálidas en el Pacífico ecuatorial. Durante el fenómeno del Niño, los vientos alisios se debilitan. En consecuencia, así lo hacen las corrientes oceánicas ecuatoriales que mantenían la pileta de agua caliente en condiciones normales en el Pacífico ecuatorial oeste. Durante el fenómeno del Niño, entonces esas aguas cálidas se desparraman hacia el centro de la cuenca con el consiguiente movimiento de la zona de precipitación asociada. Estas aguas anormalmente cálidas pueden llegar hasta la costa de Sudamérica. El fenómeno de la Niña constituye la fase opuesta del Niño. En ella, los vientos alisios superficiales se intensifican más que lo normal, contribuyendo a un mayor apilamiento de las aguas cálidas en el Pacífico ecuatorial y, por consiguiente, una surgencia de aguas más frías en la costa de Sudamérica. Las observaciones indican que existe un aumento de la temperatura media global unos meses después de la ocurrencia de un fenómeno del Niño.
Esta energía adicional que se libera en la atmósfera altera la circulación atmosférica a escala planetaria y puede producir en consecuencia cambios en los patrones de temperatura y de precipitación de regiones alejadas de la zona del Pacífico ecuatorial donde se desarrolla el Niño. En promedio, el fenómeno del Niño tiende a producir déficit de precipitación y ocurrencia de sequías en Australia, África y el nordeste de Brasil. En cambio, tiende a producir excesos de precipitación y eventos de inundación en la región del Perú, Chile y en el sudeste de Brasil, este de Argentina y Uruguay. En el caso de Argentina se produjeron importantes impactos hidrológicos que consistieron en inundaciones en el sur de Córdoba, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires y en el litoral mesopotámico, causando que alrededor de 120.000 personas debieran ser evacuadas. Una situación opuesta se registró entre abril de 1988 y abril de 1989, cuando se produjo un fenómeno de la Niña particularmente intenso. En el caso de la Argentina, los impactos se vincularon con importantes sequías en gran parte del territorio, lo que produjo bajantes importantes en los caudales de los ríos. La generación de energía hidroeléctrica se vio seriamente comprometida y la población sufrió por aquella época importantes apagones eléctricos programados. Los fenómenos del Niño y de la Niña influyen notablemente sobre el rendimiento de los cultivos, en particular en la mayor parte de la región pampeana. Naturalmente, es razonable imaginarse que una de las principales preocupaciones de los productores de la zona es la variabilidad del clima. Poder anticipar lo que va a suceder con el clima en un determinado periodo ayudaría enormemente al desarrollo de la actividad agropecuaria. Y por eso es que fuimos a consultar a la doctora Graciela Maigrín. Ella trabaja en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y esto es lo que tiene para decirnos. En estos mapas se está mostrando la probabilidad de tener lluvias superiores o inferiores a los normales durante los años El Niño en los mapas de arriba o durante los años La Niña en los mapas de abajo. En estos mapas, los colores celestes o azules están indicando probabilidades mayores que lo normal de que las precipitaciones sean altas, mientras que los colores rojos, cuanto más intensos más, están mostrando la probabilidad de que las precipitaciones sean menor a lo normal durante los años La Niña. En noviembre y diciembre es donde se nota la mayor señal del Niño, del evento del Niño, sobre las precipitaciones. Fíjense que en casi la mayor parte de la región pampeana es posible esperar precipitaciones superiores a los normales con distintas probabilidades. Lo contrario ocurre en el año La Niña y otra vez el bimestre de noviembre-diciembre es donde se nota la señal más fuerte. Evidentemente, esta diferencia en los patrones de lluvia influye sobre la vegetación de todas las plantas que tenemos en la región. En este caso voy a mostrar lo que pasa con el cultivo de soja. Los colores celestes y azules, cuanto más intensos son, están indicando que la probabilidad de que los rendimientos sean altos o superiores a los normales es mayor. Por el contrario, los colores rojos o rosados, otra vez cuanto más intensos, más fuertes es la señal, están indicando la probabilidad de que los rendimientos sean más bajos que los normales. ¿Es posible predecir cuándo va a suceder un fenómeno del Niño? ¿Es posible anticipar el tipo de impacto que va a tener? Aunque parezca curioso, la respuesta es sí. El fenómeno del Niño del año 1997 pudo ser predicho con 6 meses de anticipación. Y esto fue lo que permitió establecer estrategias de prevención para mitigar lo que hubiera sido un impacto devastador, sobre todo para los países más afectados. De hecho, en la Argentina hay una estrategia y se trabaja de una manera que va a explicar ahora la doctora Graciela Maigrín. Tratamos de hacer unos cuantos trabajos desde los últimos 10 años más o menos
tratando de ver si había posibilidades de cambiar el manejo del cultivo o las rotaciones para poder adaptarnos y poder sacar ventaja de los años que estamos esperando que sean buenos, o tratar de que las pérdidas en los años que se pronostican como malos no sean tan grandes. Por ejemplo, la rotación ideal de cultivos varía según el año sea el niño o la niña y esperemos más o menos precipitaciones. Otra cosa que es importante es la cantidad de fertilizantes y la fecha de siembra. Normalmente en los años que son buenos o relacionados también con el niño, que esperamos buena cantidad de precipitaciones, es conveniente sembrar más temprano y aplicar mayor cantidad de fertilizantes para apuntar a tener un rendimiento realmente elevado, ya que las condiciones climáticas podrían permitirlo. La Cuenca del Plata es una de las cuencas más importantes del mundo. Sus ejes principales son el río Paraná, con sus nacientes en Brasil, y el Paraguay y el Uruguay, con sus respectivas subcuencas. Claro, todos ellos drenan sus aguas en el río de la Plata, que finalmente termina desembocando en el Océano Atlántico. Es fácil imaginar que del comportamiento hídrico de esta cuenca dependan mayormente las actividades humanas de la zona. Y no me estoy refiriendo solo a la producción agropecuaria, como ya hemos visto, sino también a las obras de infraestructura y, si ustedes quieren, hasta la generación de energía hidroeléctrica. El doctor Ángel Menéndez, del Instituto Nacional del Agua, nos va a hablar ahora de cómo se ve afectada la Cuenca del Plata por los fenómenos del Niño y de la Niña. Los extremos hídricos, exceso, defecto, están asociados a los fenómenos del niño y de la niña. Y en realidad es lo que más se puede sentir desde el punto de vista de la propia sociedad. El niño asociado a los excesos, mucha agua, inundaciones. La niña asociado a lo que es el déficit, escasez de agua. El fenómeno del niño en la Cuenca del Plata se manifiesta entonces en exceso hídrico. El exceso hídrico trae aparejado algunos problemas muy concretos. Uno es el de las inundaciones, con distintas escalas, pueden ser más lentas, más rápidas, y el otro problema es el de la infraestructura, sobre todo la infraestructura vial, que se ve sometida a una solicitación para el que no necesariamente fue diseñada. Por su parte, el déficit hídrico, asociado en la Cuenca del Plata al fenómeno de la Niña, repercute muchas veces en lo que es la generación hidroeléctrica. Hay menos volumen para turbinar, menos capacidad de generación. Y por otro lado, en lo que puede ser la provisión de agua para consumo debido a la escasez del líquido. En este viaje de exploración que iniciamos hoy, pudimos conocer algunos de los factores que intervienen en lo que se llama el ciclo del agua y sus principales consecuencias. Repasamos también fenómenos climáticos como los del Niño y de la Niña, su génesis, los métodos de predicción y hasta el impacto que producen en el medio ambiente y en el desarrollo y la producción en distintas zonas de la Argentina. Gracias por acompañarnos. Esto es Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación.